Buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Buenos días, querido televidente, gracias por tu sintonía. Hoy me siento muy gozosa de poder llegar hacia usted a través de su programa Buenas Nuevas, en este espacio de Rompiendo Barreras. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema que no pasa de moda y que constantemente pues nos encontramos con personas que pasan estas situaciones. Hoy estaremos hablando sobre la depresión y el cristianismo, depresión versus cristianismo. Muchas personas quizás se pregunten qué tiene que ver una cosa con otra, y es importante entender que hemos escuchado, me ha tocado ver personas, escucharla hablar sobre la depresión y lo que es la vida cristiana, no importando el credo religioso al que pertenezca. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de que somos seguidores de Cristo, y la depresión es una enfermedad ya comprobada y probada. Es un trastorno del estado de ánimo que puede ser transitorio o permanente. Se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo. Cuando hablamos de afectivo, entonces estamos hablando de lo que son las emociones, los sentimientos. Es un trastorno del estado de ánimo. La depresión en sí es una enfermedad comprobada, es una enfermedad y por ende debe de ser tratada como tal. He escuchado muchas personas referirse a que una persona que sigue a Cristo, que se llame ser cristiano, no puede tener depresión. Y hoy nosotros vamos a entender que eso es un gran error, porque el hecho de seguir a Cristo, de seguir un credo religioso, de tener un pensamiento diferente, no nos quita el ser seres humanos y tener, pues lamentablemente, tendencia a las enfermedades, no solo la depresión. Cuando hablamos de enfermedades, puede ser cáncer, puede ser cualquier enfermedad, porque somos seres humanos caídos. Cuando hablamos de seres humanos caídos, entendemos entonces y nos vamos al principio de la creación. Nosotros los que creemos en Dios sabemos que no fuimos hechos por una explosión, porque el universo quiso. Sabemos que fue una creación por un ser supremo, por un Dios a quien todos conocemos y creemos. El origen de la depresión es multifactorial. ¿Qué significa esto? Eso significa que la depresión puede estar en cualquier persona por cualquier factor, llámese herencia, biológico, por enfermedad y también por problemas psicosociales. Cuando hablamos de problemas psicosociales, ahí entra todo lo que tiene que ver con el ambiente donde nosotros nos movemos, llámese trabajo, hogar, instituciones, no importa cuál. Las situaciones psicosociales realmente son las que más están haciendo énfasis en provocar en la persona un detonante para la depresión. La depresión en sí puede presentarse en personas desde los 15 años hasta los 45. Se dice que la depresión aumenta más, los factores de riesgo están más en las mujeres que en el hombre por las condiciones físicas y biológicas
que nos compone a nosotras como mujer, no porque el hombre sea más fuerte y la mujer sea más débil, sino porque hay componentes químicos y biológicos en nuestro cuerpo como féminas que el hombre no tiene y que por eso pues le ayuda, pero no está exento de padecer esta enfermedad, porque la depresión entonces es algo que no tiene que ver con raza, no tiene que ver con credo religioso, no tiene que ver con sexo, si tú eres mujer o hombre. La depresión es una enfermedad que puede ser crónica, puede ser leve, puede ser grave, mayor. Para hablar de depresión tendríamos que pasarnos el programa completo, porque la depresión tiene mucho por donde partir, desde los síntomas, las causas, los tipos de depresión que existen, cómo afectan, en qué nivel afectan dependiendo de la edad que se tenga. Existe la depresión leve, la grave, endógena, exógena, en fin. Lo que queremos enfocar en esta mañana es qué es la depresión y por qué no tiene que ver con la vida cristiana y por qué esa cuestionante de muchos de que si yo creo en Dios, ¿por qué sufro de tristeza? ¿Por qué me da esa angustia? Vuelvo y repito, somos seres humanos y los seres humanos pues tenemos decadencia hacia el mal, lamentablemente. Otra cosa que quiero enfatizar sobre la depresión es también puede concurrir en lo que es el factor del alcohol y los vicios. Una persona que esté manejándose en este ambiente pues está muy propensa a padecer de lo que es la depresión. También las enfermedades orgánicas cerebrales, cosa de lo que nosotros no tenemos poder alguno. Hay accidentes que pueden provocar ciertos cambios químicos en el cerebro que también pueden llevar a una persona a padecer depresión. Entonces, conociendo ya estos datos sobre la depresión, yo quiero enfatizar en que hay cosas que suceden al ser humano que no necesariamente son provocadas por sí mismo y que no importa que usted crea en Dios. La diferencia está en que la persona que cree en Dios, entonces los medicamentos, el tratamiento, las terapias ante cualquier enfermedad hacen mejor efecto. ¿Por qué? Porque hay algo más allá de la fuerza humana donde uno puede buscar fuerza, buscar fortaleza y entonces encontrar mayor solución. La depresión se clasifica con diferentes características. Vamos a identificarlas porque a veces un sentimiento de tristeza por alguna eventualidad momentánea puede ser confundida con la enfermedad o trastorno depresivo, no por cualquier condición física que la persona muestre, que dé indicio de que esté triste, se debe de calificar como una depresión. Hay criterios que están establecidos y que deben de ser cumplidos en cierto tiempo y cierta cantidad para entonces poder diagnosticar la enfermedad o trastorno. Vamos a ver los criterios. Criterios diagnósticos que presenta el DSM-5. Los que no conocen lo que significa DSM-5, esto es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, prácticamente la Biblia del psicólogo. Los criterios para poder determinar que hay depresión en la persona son que los síntomas principales deben de durar mínimos 2 semanas en un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día y una adenonia o marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades. Cuando hablamos de que una marcada disminución de interés, no solamente es en salir, es en todo. No quiere comer, no quiere hablar, no quiere salir, no quiere compartir y casi en todo lo que antes hacía, pues ya no participa. Y 5 o más de los siguientes síntomas adicionales presentes casi todos los días durante un periodo de 2 semanas
para que pueda entonces diagnosticarse como depresión. Pérdida de peso clínicamente significativa. Insomnio o hipersomnia, que es lo contrario, es decir, muchas horas de sueño. Agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos, capacidad disminuida para pensar o concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte o idea suicida. Ahí es donde debemos de prestar mayor atención. Cuando la persona comienza a expresarse de que no tiene sentido la vida, de que no encuentra como en las emociones de poder vivir, que esta vida no tiene significado para ella, que debería estar muerta, que quisiera desaparecer, que quisiera tener alas para salir volando a un lugar donde nadie me encuentre. Esas cosas, esas expresiones, hay que prestar atención, sobre todo si tiene un tiempo máximo de 2 semanas, que la persona se mantenga presentando estos síntomas. Si es por el resultado de una pérdida significativa, llámese pérdida de un familiar, pérdida laboral, cualquier tipo de pérdida que sea significativa para la persona, entonces la persona cambia físicamente porque deja de alimentarse correctamente, cambia su forma de compartir con los demás, es decir, se aísla, pero eso se entiende porque hay hay algo que lo está motivando a hacer eso, y es una pérdida significativa. Cuando no hay esta pérdida y la persona entonces presenta estos síntomas, hay que prestar mucha atención. Bien, pasemos ahora entonces a lo que dice la palabra de Dios con referente a lo que es la depresión. Surge entonces la pregunta: ¿está bien que un cristiano viva siempre en un estado depresivo? Es una pregunta que muchos nos hacemos, y que a veces no encontramos respuesta para este tipo de interrogante. ¿Está bien o está mal? Aquí no se trata de si es algo bueno o si es algo malo, se trata de que es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque desde un principio que fuimos creados, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero entonces si nos vamos un poquito a la historia de la Biblia, entendemos que pasaron cosas que hicieron que nuestra perfección entonces decayera a través del pecado, lo que nos hace vulnerables a situaciones que Dios, cuando nos creó, no la tenía diseñada para nosotros, pero sí presente, porque Él todo lo sabe. Y cuando vamos y estudiamos los casos de la Biblia, de David, de José, de Abraham, de Pablo, todos ellos seres humanos imperfectos que padecieron de situaciones que muchos de nosotros, si nos vemos involucrados en situaciones así, no sabríamos cómo responder. Sin embargo, por sus experiencias y a través de lo que el Espíritu Santo podía transmitir en ellos, entonces nos dejaron en las Escrituras inspiraciones de Dios para momentos de depresión, porque Dios sabía y sabe cómo somos, lo que hacemos y lo que nos hace falta. Y Él dice: y sabemos que Dios hace que los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayuden para bien. Eso está en Romanos 8:28. Todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, inclusive a través de una enfermedad que uno esté padeciendo, Dios puede manifestarse. Es decir, a través del momento difícil por el que tú estés atravesando, así sea una depresión, Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero esto es claro si nosotros tenemos un enfoque en lo que realmente significa el creer en lo que es su palabra. Cuando hablamos de depresión y hablamos de
conflicto de si soy cristiano, de si no lo soy, de que por qué me siento así si yo creo en Dios. Entonces, en el contexto bíblico de Mateo 21-22, dice que en el caso de un cristiano, si sufre depresión clínica, ¿sería suficiente entonces solamente la oración para que se cura o habría que acudir a un profesional? Porque entonces se da ese caso, donde la persona, entendiéndose cristiana y entendiéndose de que no debe de manifestarse esas emociones negativas, entonces entiende en sí misma que no necesita ayuda. Y cuando hablamos de una depresión clínica, con una enfermedad clínica, entonces ahí debemos de entender que Dios también permitió capacitar al ser humano para que pudiéramos hacer cosas que Él directamente no hace, pero que la hace a través del profesional clínico. Si usted necesita ayuda, no se conforme únicamente con orar, sí debe de hacerlo, debe de seguir haciendo las cosas cotidianas cristianas que usted hace, pero también debe de buscar ayuda. Por ejemplo, si no habláramos de depresión y estuviéramos hablando de cáncer, ¿usted cree que solamente sentada en casa, sintiéndose mal, pero pidiéndole a Dios, usted va a recibir sanación? Es una pregunta para que usted medite y entienda que las cosas a veces suceden para edificación, pero que también ameritan lo que es el tratamiento clínico para la resolución, porque de no ser así, entonces no existiríamos los psicólogos, los médicos, esas profesionales no habrían llegado a la mente del ser humano, porque entonces todo se basaría en una sola cosa. Pero no es así, porque inclusive en la Biblia encontramos donde dice en Daniel que la ciencia aumentará. O sea, si es así y es una profecía cumplida, indica entonces que Dios sabía que iba a ser necesario nuestro servicio para conllevar este tipo de situaciones y enfermedades. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, que nuestro Dios en su gran sabiduría sabía y sabe que nosotros íbamos a padecer situaciones difíciles como seres humanos. ¿Y qué dice? Yo vencí ¿qué? El mundo. Entonces, si Él ha vencido al mundo, nosotros puestos en Él, nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestra mente y pensamientos, entonces nos dan la fortaleza para seguir adelante y vencer este mal, este trastorno, esta enfermedad llamada depresión. Hay algo que quiero enfatizar para terminar y es la depresión, lo que no es la depresión. Si podemos ponerlo en pantalla, por favor, gracias. La depresión no es el resultado de un fallo en el carácter. No es ser un vago ni un débil. No es un simple pasar una mala época. Las personas que la padecen sufren enormemente y en ningún caso pretenden engañar a nadie ni exagerar sus síntomas. No pueden hacer nada para evitarla. Lo mismo que una persona no puede evitar tener diabetes o artritis. La próxima vez que nosotros nos encontremos frente a la situación de que una persona esté padeciendo esta enfermedad, vamos a ser cuidadosos con lo que vamos a decir, con lo que le vamos a decir, porque no es algo que la persona quiere. Recuerden que hay factores que influyen, tanto biológicos, genéticos y externos, que llevan a una persona a padecer esta enfermedad. Entonces, recordemos y llevemos en nuestras mentes el pasaje bíblico que se encuentra en Isaías 41:10,
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Al Señor esperaré pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán y confiarán en el Señor. Cuando entendemos que existe la enfermedad, pero que existe tratamiento y que Dios está con nosotros, pues todo lo vencemos y rompemos cualquier barrera que tengamos enfrente. Dios te bendiga y recuerda siempre poner a Dios en primer lugar y todo lo demás se va a acomodar solo. Buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas para mí. Buenas nuevas Jesús tiene también para ti.